una nena que nacía. Había una tercera vez una nena que nacía. Bueno, hasta el momento existían 3 nenas que eran hermanas. Que eran trillizas. Que eran iguales. Sí. Bueno, una se llamaba... Alguien. La otra se llamaba... Beatriz. Y la tercera... Carmen. Ellas eran idénticas. Sí. ¿Idénticas de dónde? Bueno, idénticas. Éramos idénticas. Como si cuando vos ves un edificio y decís, ¡ay! Esos departamentos son todos idénticos. Pero por supuesto que vos no tenés razón, porque por supuesto que no lo son. Porque si mirás más detenidamente, vas a ver que el departamento de más arriba tiene las cortinas que son estampadas. El de más abajo tiene las cortinas azules y el de más abajo ni siquiera tiene cortinas. Entonces, aunque parezcan iguales, son distintos porque personas distintas viven en ellos. Claro, así como las 3 hermanas, que cuando eran chiquititas eran iguales, pero cuando crecieron se hicieron distintas porque personas distintas vivieron en ellas. Claro, al bien, por ejemplo, le encantaban las tortas y su cuerpo se hizo experto en tortas, redondo como un pastel y tibio como una masita. A Beatrix le encantaba gastar su energía. Corría, nadaba hasta que salía el sol y al anochecer. Tenía pecas, era rubia y el sol en la nariz. Y Carmen encontraba que el mundo era muy pesado y que tenía que cargarlo en sus hombros. Era como una mochila de escuela que uno sabe que guarda las cosas importantes, pero que a uno le gustaría dejársela olvidada en el colectivo y nunca más volver a buscarla. El mundo que ella cargaba hizo que sus hombros fueran pequeños y sus ojos oscuros. Estas 3 niñas vivían en el bosque junto a 2 personas. Una mujer que debería ser la... Madre y un hombre que debería ser el padre. La madre era costurera. Y el padre era leñador. Pero no eran las únicas cosas que hacían, porque también nos ayudaban a armar castillos con cajas viejas. Y levantamos todas las fichas de doble y después las tiramos todas. Y también cocinábamos las Y cenas. tortas también cocinábamos. Y tortas, y nadábamos, y dábamos y mucho chocolate por arriba. ¡Basta de chocolates! Todo esto duró los primeros 10 años de vida de Albién, Beatrix y Carmen. Ellas creían dentro de sus corazones que la felicidad que tenían junto a ese hombre y esa mujer nunca terminaría. Hasta que un día, bueno... Terminó. Sí. Ese día estaba sentada en la orilla del río, comiendo torta. Ese día me había subido a lo más alto del árbol más alto a investigar los nidos de los pájaros. Ese día estaba escribiendo sobre dragones y pensando en cómo las cosas que realmente no existen también se pueden escribir. Solo por el hecho de que la gente deje de hablar de ellos. Desde el río vi un policía a caballo que venía corriendo en dirección a nuestra casa. Desde el árbol vi al policía bajarse del caballo y correr hacia la puerta de entrada. Desde mi habitación escuché el ruido de la puerta al abrirse y unos pasos entrar. La voz del policía pidiéndole a mi papá que se siente y luego el silencio. Y más tarde un largo suspiro a mi papá. Fue el sonido más largo que jamás escuché. Y bueno, luego el padre volvió a inspirar y atrajo a cada hija. Y cuando las tuvo enfrente les dijo que... Nuestra mamá, A quien queríamos tanto, estaba...
fue como si el tiempo nunca hubiera sucedido. Y como se distrajo recordando todo ese amor, se olvidó de bajar el mástil. Y como una pelota rebotó en el puente. Y no hubo nada. El marinero, ni la madre de las niñas, ni el mástil alto pudieron hacer para no ser parte del accidente. Y la mujer de pelo colorado se fue muy alejada de ellos y quedó toda contenta todo el día. ¡Ja! Bueno, cuando una madre se pierde en realidad no es lo único que se pierde. Hay un montón de otras pérdidas que ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, Alguien perdió el apetito. No había ni masitas saladas, ni bizcochitos dulces, ni una torta de vainilla que pudieran tentarla. Beatriz perdió su sol. Claro que ese seguía ahí, colgado del cielo, pero ya nada tenía que ver con ella. La luna era su única compañera mientras ella se quedaba despierta de noche. Y Carmen perdió su particularidad. Antes era la única que se quedaba callada mientras sus hermanas gritaban todo el día. Ahora las tres hermanas y el padre se sentaban a la mesa en silencio. Lograron entender la mirada de las otras. Entonces una mirada triste quería decir... Pasame la leche. La segunda mirada triste quería decir: ¿Cómo te fue en la escuela? Y la tercera se traducía en... Bien, pero tuve prueba de matemática y no me acordé cómo se hacían las divisiones largas, aunque las sabía hoy temprano a la mañana. ¡Wow! Y despacio, muy despacio, las estaciones fueron pasando. Y el verde pasto de la primavera fue calentado por el fuerte sol del verano. Y luego fue cubierto por una capa de hojas amarillas del otoño. Y finalmente fue cubierto por una fina capa de nieve invernal. Y nuevamente el pasto volvió a crecer y las estaciones pasaron una vez más y las niñas ahora tenían 11. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla las tres niñas, que lo cumpla feliz. Muy lentamente, al bien, recuperó su apetito. Un nuevo panadero llegó al pueblo y trajo con él a su hijo. Y al bien no estaba segura si eran las tortas del panadero o el hijo del panadero, pero volvió a tener hambre de vida nuevamente. Beatrix redescubrió el sol. Fue un día en que el padre talaba un árbol y una rama cayó y dejó pasar por la ventana de la habitación de Beatrix un rayo de sol. Y le dio calor una foto de su madre. Y le dio vida nuevamente. Y Beatrix no pudo seguir enojada con el sol. Carmen, que mucho tiempo atrás había dejado su mochila llamada El peso del mundo, decidió levantarlo nuevamente. Sucedió un día mientras caminaba por el pueblo y se cruzó con una niña. Él le ofreció dinero a ella porque ella se veía mucho más necesitada que él. El hada, Carmen, miró al hombre y en esa mirada se imaginó su historia y su vida. Y después miles de historias de otras personas con otras vidas. Ella las reconocía todas y decidió levantar la mochila nuevamente. ¡Ay! Incluso el padre de las niñas empezó a actuar distinto. Empezó a afeitarse de nuevo y ocasionalmente silbaba. Y un día, mientras estaba sentado con él mismo enfrente del fuego, se rió en voz alta de un chiste que solamente podía ser escuchado en su cabeza. Y un día, mientras todos estaban sentados en la mesa, el padre dijo: niñas, hay alguien que me gustaría mucho que conocieran pronto. Su nombre es... Y no puedo continuar porque en ese momento empujé su silla hacia atrás y corrí hacia la habitación. Su nombre es Eleanor y hace sus compras en el mismo lugar donde yo las hago. Ah, y usa el pelo atado. Si le digo la verdad, algo que siempre prometí hacer, creo que ella y yo disfrutamos mucho de nuestra compañía. Y todo sucedió muy rápido después de eso. La mujer, llamada Eleanor, vino a almorzar y trajo una torta y era más grande que ninguna otra torta que yo hubiera probado. Y encima estaba complacente de la cara de un chico que era muy parecido al hijo del panadero. La mujer llamada Eleanor vino a cenar y sostuvo la mano del papá en el borde de la mesa. Cuando estaba por empezar a comer, miré sus hombros. Estaban inclinados. Me vio mirándola y me dijo: yo también cargo el mundo de vez en cuando. La mujer llamada Eleanor, que no era
Beatrix, espero que esté bien. No supe qué decir después de esto. Así que lo dijera, agarré el rastrillo y ayudé a allanar la tierra. Y trabajamos juntos hasta que se hizo de noche. Y las estaciones pasaron una vez más. Y en la casa algunas pequeñas cositas empezaron a cambiar. En primavera las tortas que horneaba ella nos hicieron cada vez más chicas, hasta que se hicieron galletitas, hasta que se hicieron miguitas y hasta que desaparecieron. En verano salí con un montón de semillas de girasol y descubrí que Eleonor había plantado rabanitos. En otoño salí a recolectar leña y observé a Eleonor saliendo de la casa. Ella caminaba encorvada como siempre, hasta que en un momento la vi mirar a su alrededor y después enderezarse. Su postura era hermosa. Y luego llegó el invierno, y no fue una estación placentera. Nos íbamos todas las noches escuchando a Eleonor y a papá discutir. Vamos a mejorar eso. Su barba volvió a crecer. Sus silbidos se detuvieron. Y después vino algo mucho peor. El silencio se apoderó de la casa. Pero no era un silencio triste como antes. Era un silencio temeroso. De repente las paredes empezaron a ser demasiado chicas y todos adentro de la casa nos estábamos pisando los talones. Y cuando se sugirió que nos mudáramos todos al puerto de Albián, papá no dijo nada. Y cuando se sugirió que dejemos de comer torta, o de jugar afuera, o de preocuparnos por los demás, papá no dijo nada otra vez. Y cuando ella nos sugirió algo increíblemente loco, Increíblemente. papá no dijo nada. Y solo miró el fuego. Y finalmente habló. Pónganse sus sacos, niñas. Hace frío y necesitamos leña. Y esto era verdad, así que lo hicimos. ¡Las jueguen un ratito, niñas! ¡Mua! Pasamos mucha leña, papá. Nunca nos metimos tanto en el bosque, papá. Hace horas que caminamos. No sabemos ni dónde estamos, papá. Y allí el hombre se detuvo y miró cómo caía la nieve. Y se arrodilló y miró a cada una de las niñas, una por una. Alvin, conoces de tortas más que nadie. Debes probar cada experiencia en este mundo. Beatrix, sos una niña al sol y le das calor a todos los que te rodean. Debes conocer a cada persona de este mundo. Y Carmen, te preocupas por todos menos por vos. Debes encontrar tu lugar en este mundo. Niñas, las amo con todo mi corazón. Como ya no lo voy a usar, es todo suyo. Y ahí paró, giró y se adentró en el bosque. Y corrió demasiado rápido como para que alguien pudiera seguirlo. ¿Había una vez? Había una segunda vez. Había una tercera vez. 3 niñas, que eran hermanas, que eran trillizas, Que se encontraban perdidas en un bosque. ¡Beatrix! ¿Qué le pasa a los chicos cuando los abandonan en el bosque? cosas, Albién? ¿Cosas buenas o cosas malas? Diferentes. ¿Sabe qué? Creo que deberíamos armar un fuego, una casa y un refugio para que no se nos acerquen los osos. Sí, y podemos buscar una piedra y afilarla y hacer un cuchillo. Y podemos mirar las estrellas y calcular cuándo se va a hacer de Papá nos día. abandonó. Lo primero que debemos hacer es pensar sobre esto. Sí.
y entonces es demasiado tarde para él. Sí. No. Sí, entonces viajemos hacia adelante. Sí. No. ¿Sí o no? Si no había vuelta atrás. Ay, pero opino lo mismo subirte hacia adelante. Por eso voy a quedar acá mismo. Pero acá, mirá, no es ningún lugar. Acá es el lugar donde nos dejaron nada más. No hay luz, no hay sol. Ay, porque es de noche. El día va a llegar. ¿Se quedarían conmigo? No, yo voy a ir cuando se fue papá y quizás lo encuentre. Pero papá se fue, vos eso ya lo sabés. Yo voy a ir para el otro lado y voy a caminar hasta que mis piernas no me den más, hasta que el mundo llegue al final o... no sé, me voy a alejar. Pero no completamente. Porque como la tierra es redonda y vos vas a caminar tanto, un día vas a empezar a caminar de vuelta para acá. Y vas a seguir caminando y te vas a encontrar de nuevo conmigo que voy a estar acá esperándote. Y entonces, vos Beatriz, si caminás por el otro lado y no encontrás a papá en ningún momento, también vas a caminar y un día también vas a llegar acá. Nos vamos a encontrar. Y como yo voy a seguir al sol, voy a caminar de este a oeste y un día te voy a encontrar y te voy a decir hola. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo es la otra mitad del mundo que vos acabas de descubrir y yo ahora estoy por empezar? Y va a estar buenísimo. ¡Ja! 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 Y nadie dijo más nada, porque qué palabras hay para un momento como este, ¿no? Alguien agarró un fuerte palo del piso y se dirigió hacia él. Y Beatrix bajó sus medias y levantó sus mangas y se encaminó hacia el oeste. Y Carmen vio como sus dos hermanas se iban y pensó las cosas inteligentes y conmovedoras que le podría haber dicho. Pero se tragó esas palabras como si fueran un bocado de las tortas de Albieno. Juntó 20 o 30 ramitas del suelo, las apiló de menor a mayor, golpeó una roca y encendió su primer fuego en lo que iba a ser su nuevo hogar. Beatrix se fue hacia el oeste porque eligió seguir el camino del sol. Eso fue cuando cumplió 14. Y ahí fue cuando se encontró con el océano. Los océanos tienen la capacidad de aparecerse justo enfrente de uno cuando uno está cansado de caminar en tierra firme y necesita un cambio. Lo mismo pasó con este, ¿no? Este océano se llamaba Pacífico y se llamaba así porque calma a las personas. Pero a Beatrix no. Oh. Beatrix miró su inmensidad. Su inmensa inmensidad. Su enorme, gigantesca, inmensísima inmensidad de las inmensidades gigantes, extremadamente enormes, inmensas, inmensas. Bueno. Ella decidió tomarlo. Los océanos son para ser navegados y para navegar uno necesita un bote. Entonces, martillaré y clavaré y me mantendré a flote. Y eso es lo que hizo. Se puso a construir un barco. Bueno, se hubiera puesto a construir un barco, si hubiera tenido algo con qué construir un barco, porque lo único que había en ese lugar eran onduladas dunas que no sirven para nada para construir un barco. Y finalmente, después de tanto correr y buscar para arriba y para abajo, subió a lo más alto de la duna más alta y vio a la distancia a su amigo Sol. Pero era de noche. Y después se fue. Oh, Y después volvió. mira, y ahora se fue. Y ahora volvió. Intrigada cruzó las arenosas colinas hasta que de repente llegó. Un altísimo faro con un pequeñísimo molino para agarrar agua potable. Beatrix entró por la puerta, subió las escaleras caracol y vio allí arriba a una viejita que estaba sentada al borde de una mesa viejita. Ella estaba fumando una pipa. Té, azúcar, galletitas. Beatrix agarró todas esas cosas, prendió la hornalla e hirvió agua. Y mientras el té se hacía, comieron unas ricas galletitas de jengibre. Son muy buenas. Ya lo sé. ¿Usted recibe visitas seguido? No, esto es un faro. Claro. Los faros
están hechos para que nadie te descubra. Si nunca nadie te descubre, porque es un buen faro. Y este es un buen faro. Bueno, necesito un bote. Para cruzar el mar. ¿Y qué hay del otro lado? El resto del mundo. O bueno, mi papá, tal vez. Yo una vez fui a buscar el resto del mundo. Cuando era joven, claro. Y ahora soy vieja y terminé aquí. Se dio cuenta de que cruzar el resto del mundo era muy difícil. Era mucho más fácil no hacerlo, claro. Pero nuevamente el sol salió y ella le recordó. No, ¿Qué? lo voy a cruzar. ¡Buenísimo! Pero necesito tu faro. ¿Qué? ¡No! ¡Tu faro es mío! Bueno, entonces va a tener que venir conmigo. Beatriz guía a la viejita y le pide algunas cosas. ¡Yoga! ¡Caja de herramientas! Y red para pescar. Sí. Beatrix sube a mi cabeza, une las sogas y las ata a la red para pescar. Luego las tira al océano. De a poco se empieza a llenar de atún, lenguado, mojarritas y merluzas. Los peces enojados por ser atrapados empiezan a tirar para adelante para tratar de escapar y volver al agua. Y como eran muchos miles de peces tratando de escapar, tirando para adelante, yo empecé a inclinarme y a crujir y... ¡Qué injusto! En la playa muy cerca al océano, los peces seguían intentando llegar al agua para tratar de escapar. Así que lentamente fui deslizándome por las dunas en dirección al océano. Despacito, despacito, soy trasladado abajo de las olas por millones de peces. Todos tratando de nadar hacia la inmensidad oceánica. Y la joven y la viejita navegaron hacia el oeste. ¿Pero qué hacen las personas que viajan adentro de un faro o por abajo del océano? Y ellas hablan sobre cricket, miran por la ventana y ven a los nuevos monstruos marinos. Y come muchísimas galletitas de jengibre. Eventualmente llegan a alguna parte. Y a donde llegó mi hermana era el muelle de una ciudad. Oh. Una ciudad enorme. Los edificios tapados en el sol. ¡Es horrible! ¡Uy, realmente lo es! La ciudad está detenida. En los rascacielos las ventanas son todas negras y no muestran nada. En los árboles los pájaros se miran extrañados y no saben qué decirse. Y todos caminan iguales y lento. Y las nubes tapan el sol como si fuera un gran secreto. Esta es la ciudad más aburrida del mundo. Sí, claro. Siento que voy a explotar. Dijo mi brillante y soleada hermana. Pero por suerte no lo hizo, porque si no hubiese sido el final de su historia. Sí hizo algo. Hizo algo muy feo. Mi hermana entró al faro e hizo mucho ruido. Y desde afuera solamente se escuchaba una voz que maldecía y que decía... ¡Ay, dónde está! ¡Uy, Beatrix salió vestida con la ropa más colorinche que encontró! Hola, gente aburrida. ¿Qué hacen todos tan quietitos? No sé, estamos acostumbrados a esto, señorita. Bueno, ¿y qué canciones cantan acá? ¿Canciones? ¿Canciones? No, aquí no hay canciones, señorita, no. Sí, señora. Hay una que dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, eso es saludar. No, eso es ser amable. Aquí no hay canciones. No hay canciones. Pero ¿cómo si esa es la única razón por la cual existe la nariz y la boca? No, eso es mentira. No. Bueno, entonces muéstrenme un baile. ¿Baile? ¿Solo un baile? No, señorita, en esta ciudad no hay baile. Sí, señora. Hay uno que es así. No, eso es caminar. Ay, no hay baile, señorita, no hay. ¿Pero cómo? Si esa es la única razón por la que existen los pies. No, eso es nuevamente mentira. No.
tractor y lo elevó en el aire. De repente se escuchó. El tema musical terminó. Y ella se sentó, sintiéndose una ridícula, mientras se rascaba la nariz y señalaba al cielo. Miren, salió el sol. ¡Haz mágica, señorita! El sol. 3 fuertes sonidos para la señorita mágica. ¡Tero! ¡Pipi! Oh, y Beatrix era la mujer más famosa de toda la ciudad. Alguien se dirigió hacia el este. Mi hermana pasó de caminar horizontalmente a inclinarse en una pendiente. Su cara estaba roja como una tarta de cerezas, pero estaba decidida. Llegué a la cima y eso era algo bueno, porque eso es lo que debe pasar en un buen viaje. Un montón de pequeños triunfos. Mi hermana estudió a la cima de la montaña y vio. Un árbol de cereza fantástico. Y agarró un puñado y se los metió dentro de la boca y se los comió. Y luego agarró cientos de cerezas y se las guardó en el bolsillo. Y empezó a caminar. Y durante sus años de viaje fue dejando caer una semilla por cada hermana. Y lentamente cada uno de esos árboles creció. Así como su reputación. La mujer joven de 18 años, que era maravillosa y redonda y con los dientes más dulces, era conocida de pueblo en pueblo. Ella amaba su vida ambulante. Y un día, mientras estaba descansando, tirada abajo de un puente, empezó a sentir un repiqueteo arriba de su cabeza. Entonces se levantó y fue corriendo a ver qué era lo que pasaba. Y vio un montón de gente con cara de miedo. ¿A dónde van? Nuestra tierra la derramaron, nuestros barriles nos robaron, los vikingos están aquí. Los vikingos en sus barcos bajos venían navegando furiosamente hasta que llegaban a la orilla. Ellos se escondían atrás de las gigantescas olas hasta que de repente aparecían. ¡Vikingos, corran! Pero eso era demasiado tarde porque los vikingos ya habían entrado a la ciudad. Entonces lo mejor era quedarse en la puerta de tu casa con la mejor cara de bienvenida y con lo más valioso que tengas para ofrecerle en la mano. Y esperar que los vikingos estuvieran de buen humor, cosa que no era muy normal y que tampoco pasó ese día en que los vikingos entraron a la ciudad y rompieron todos los vidrios de todos los negocios y agarraron y grafitearon todas las casas y entraron a las casas sin sacarse los zapatos y con los zapatos llenos de barro y escupieron enfrente de las mujeres y encima llenaron de mocos la comida de la mamá de Juanito. Entonces, como era tan horrible de ver, nadie quería hacerlo y todos se fueron corriendo al otro lado del puente. Pero al bien no haría nada de eso. ¿Quiénes son los vicongues? ¡Vikingos! Los vikingos, por lo que ustedes me dicen, no me caen bien. Si este fuera mi pueblo y no el de ustedes, yo me pararía arriba del techo de la casa más alta y les gritaría: ¡Vicongues, rajen de acá! ¡Ay, vikingos! ¡Vikingos, rajen de acá! Y no me hagan enojar porque lo van a sentir en cada pedacito de su cuerpo vikingo. Pero si peleamos con vikingos perderíamos un montón de gente que queremos. Por ejemplo, un perro, un gato, una madre, un padre. Sí, también. ¿Entiendes lo que significa todo eso? Sí, lo entiendo, porque yo perdí un montón de gente importante en este tiempo. Y como sé que es importante eso, sé que es importante no pelear para no perder gente querida. Pero sé que es importante pelear y recuperar a la gente que amas. Pienso que los vikingos, si los vikingos me hubieran llevado, me gustaría que alguien pelee para rescatarme. Y en ese momento el pueblo se miró y se dio cuenta de que lo que estaba diciendo esta chica y empezaron a ponerse de acuerdo y de repente se escuchó un murmullo que fue más grande y fue un griterío y eso quería decir que se habían puesto de acuerdo. Entonces miraron todos a la mujer que tenía la mano levantada y gritando: ¡a la carga! ¡200! ¡Son miles! ¡Son un millón! Pero tú dijiste que
¡Vuelvan pronto! Y todos quedaron felizmente en silencio. Y también tristemente en silencio, porque su pueblo estaba destruido. Pero ahora muchas de las personas que habían sido capturadas son liberadas. Pero muchas personas que estaban vivas ahora están muertas. Ay, esto no tiene sentido. Bueno, pero tiene sentido para alguien. La joven mujer está parada enfrente del mar y mira su reflejo. Y piensa que estuvo dando vueltas un montón de tiempo, contando historias, conociendo lugares y comiendo torta, pero se cansó de dar vueltas. Mis días de comer torta y no ocuparme de nada terminaron. Dijo la mujer para ella y para el mar. Y volviéndose, agarró la espada más grande que encontró, se la puso en su hombro y plantó 3 semillas en la tierra quemada, una por cada hermana. Y renaciendo como la niña de la guerra, se fue por el camino nuevamente. Una hermana Beatrix viaja bajo el océano. Otra hermana, al bien, camina con una espada en la mano. Y la tercera hermana, Carmen, la encontramos exactamente en el mismo lugar en donde la encontramos. O sea, aquí. Los primeros 3 años vivió simplemente debajo de un árbol. El primer invierno fue frío y duro. Y ella tuvo suerte de tener tan mala postura y tener los hombros tan encorvados, porque esa era la figura perfecta para soportar los vientos fríos. En primavera los árboles florecieron y los conejitos salieron a jugar. Y Carmen se comió a esos conejitos y también a un tejón bastante largo y a una tortuga y a una rana y a un toro. ¿Todo junto? Todos juntos no. Hubiese sido un poco asqueroso. Fue durante largas noches en primavera, la chispeando y tomándome de flores. Y el verano volvió de nuevo y Carmen armó una hamaca con hojas de paja y la colocó debajo de una buena sombra. Y allí durmió. Y en otoño ella se balanceó bajo los árboles, recordando a los amigos que están lejos. Y de repente llegó el invierno de nuevo. Y a nadie le gusta el invierno a menos que esté con amigos, claro. Sí, y hay solo 2 formas de pasarla bien durante el invierno. O siendo muy fiaca como los polares pelárgicos que vuelven acurrucaditos. O estando muy pero muy ocupados. Entonces el invierno deja de ser una cosa y empieza a ser un decorado. Entonces durante el 4º invierno que Carmen pasó en el bosque, eso fue lo que hizo. Se mantuvo ocupada. Construyendo una casa. Ella llamó a una reunión bosqueril. Bueno, y desde ahora prometo ser vegetariana y no comerme más ni a sus hermanos, ni a sus primos, ni a ninguno de ustedes. Y ya no comes en tu madriguera, ni en tu nido, ni en tu cueva. Yo necesito una casa, y una casa en el bosque necesita madera. Y los animales estuvieron de acuerdo. Así que los castores cortaron árboles y las ardillas les trajeron las ramas. Y el tejón... Bueno, el tejón no hizo nada. No, y si Carmen se comió uno de sus hermanos hacía muy poco. Y él está enojado todavía, pobre bichito. Simplemente se paseaba con su pipa fumando por ahí y pateaba alguna que otra ventana. Pero nadie le decía nada. En primavera, Carmen y los animales, todos excepto el tejón, le ayudaron a levantar las paredes derechitas. Y luego los pájaros suavemente colocaron el techo. Y yo puse una alfombra de bienvenida y los invité a todos a pasar. Pero me dijeron que no, porque los animales dicen que se tienen como mascotas adentro de las casas. Así que se fue cada uno para su lugar y el tejón pateó mi tacho antes de irse. ¡Oh! Carmen se siente en una situación muy particular. La niña ahora tiene una casa, lo cual significa que nunca más va a tener frío. Sí, pero cuando era una niña de 16 y no tenía nada, estaba bastante contenta. Y ahora que tiene algo, siente que le faltan cosas. Ya sé, extraña la compañía.
Sí, ellas eran trillizas. O sea, nacieron en la misma panza, crecieron en la misma cuna, miraron el mismo móvil, hasta soñaron los mismos sueños. Y cuando se reían, hacían... Y cuando lloraban, hacían... Eso con las manos. Y cuando se acostaban a dormir, ya sea en una trinchera, en una casa en el bosque o en una mansión, ellas hacían exactamente lo mismo. ¡Ja! 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 Me despierto en una trinchera. Caminé todo el día ayer, desde el campo de batalla, al lado del castillo en llamas, hasta este agujero del camino. Y mis brazos ya no saben plantar semillas ni llevar tortas. Aprendieron a llevar espadas. No sueño nada cuando duermo y bloqueo todo. Y mi ropa está llena de barro y de sangre, y alguna es mía y otra no. Hoy tengo 22. Me río menos ahora. Mis ojos son fríos, mi boca está seca, mis oídos están llenos de gritos. Me despierto en una mansión y todos los días firmo autógrafos y a la noche voy a fiestas y tomo más de lo que debería y como más de lo que debería y de todo un poco más de lo que debería. Hoy tengo 22. Mis ojos brillan. Me río mucho, pero en general sobre cosas que yo digo. Tengo una boca llena de chocolate y muchos regalos, pero de mi papá o de mis hermanas no hay nada. Me despierto en mi casa. Está muy lleno últimamente. Las personas de un pueblo cercano escucharon que había una chica viviendo en el bosque que ella nunca le decía que no a ayudar a alguien. Primero, una mujer se torció el tobillo en un arroyo cercano y le di mi cama hasta que se curara. Y cuando se fue una semana después, le di mi mejor suéter para que se calentara. A la semana siguiente, 3 personas vinieron. Un hombre que siempre tenía hambre y quería mi cena. Una mujer con un bebé que no paraba de llorar porque quería dormir. Y una señora que no tenía quien la escuchara hablar de un hombre que una vez amó. Alimenté al hombre, apuné al bebé y escuché a la señora. Disfrutaron tanto de la situación que se quedaron un mes más. Y durante ese tiempo llegó un tenista re famoso que quería que le tire pelotas para practicar, y un grupo de bailarines que querían que les dé clases, y después un hombre que tenía mucho frío y que quería todas mis marcas, y finalmente vino mi maestra de 3er grado a tomar una taza de té. Hoy tengo 22. Me río, pero para hacer sentir bien a los demás. Y mis ojos siempre están mirando la tetera para ver si se está vaciando. El día que cumplieron 22, las hermanas se dan cuenta de que no son felices. Les extrañan cosas. Extrañan las tortas. Extrañan el sol. Extrañan el mundo. Extrañan a sus hermanas. Sí. Me levanto de mi trinchera, cuelgo mi espada, me lavo la cara y veo una casa enorme. Una casa enorme que está al lado mío, y en la ventana hay una persona. Pero esa casa no es para mí, así que camino hacia la próxima batalla. Mientras camino veo el sol y me acuerdo de Beatrix. Me pregunto si la voy a volver a ver algún día, y si estoy cerca del final de la Tierra, donde dijimos que nos íbamos a encontrar. Y de repente me doy cuenta de que tengo que volver a casa. Me levanto de mi enorme cama y tengo una sirvienta cepillándome los dientes. De repente miro por la ventana y veo que un soldado sucio me mira y de repente se va. Y entonces yo también me quiero ir. Sí, me quiero ir y encontrarme con alguien en donde sea. Así que en silencio bajo las escaleras
Sigo. Me levanto de mi silla en la entrada, que es donde duermo, porque hay una enfermera que trabaja de noche y se queda durmiendo en mi cama. Y en la otra habitación, una familia de acróbatas ambulantes. Pongo la pava para hacer té para las 18 personas viviendo acá en este momento. Y ahí pienso, 18 es demasiado. Yo sería feliz con un sexto de ese número. Yo sería feliz con 3 personas a las que hacerle té. Y en ese momento, ellas lo sienten, pero no saben lo que sienten. El mundo sí lo sabe. Porque en ese mismo momento, justo en ese mismo lugar, Alvin y Beatriz lo hicieron. Dieron toda la vuelta al mundo y se encontraron. Estaban en su lugar de encuentro, pero sin encontrarse. Entonces un camino hacia atrás que den es en realidad un paso hacia adelante. Claro. O hacia Carmen y su casa en el bosque. Y ahora Carmen tenía 24. Y ella también lo sentía, que sus hermanas estaban cerca, pero no sabía qué encontrarían las hermanas cuando llegarían, porque su casa estaba invadida de extraños. Y los extraños lo usaban absolutamente todo. Le vaciaron la heladera, le usaban toda su ropa, le usaban hasta el cepillo de dientes. En un momento Carmen tuvo suficiente. ¡Muy bien! Vos que estás usando mi cepillo de dientes, soltalo. Vos que te acabas de comer todas las galletitas que me van a hornear. Y vos que tenés ese perro que te tira pedos de mi casa. ¡Afuera! No importa. Ya les di todo lo que les podía dar. No tengo más nada para darles. Así que se van y les dicen a los del pueblo ese que cierro. Cierro por 15 días. Hasta quizás por 3 semanas. Y en ese momento todo el mundo se queja. Y entonces los animales salen a atacar y a defender a Carmen. Y los pajaritos picotean el techo y el tejón patea a uno en la rodilla. ¡Chao! ¡Chao! Y finalmente, mi hermana, después de mucho tiempo, está sola en su casa. Y al principio ni siquiera sabe qué hacer. Empieza a correr y a caminar y encuentra un grabador enorme, y pone la canción que a ella más le gusta y pone el volumen bien al máximo. Y empieza a bailar y se empieza a cortar las uñas de los pies en el living, se acuesta en un sillón y come el chocolate que alguien dejó ahí tirado. Esto es bueno. Quizás no estoy hecha para vivir con otros. Quizás hasta mis hermanas vengan y me encuentren acá con pijama, toda comiendo un chocolate que no es mío, cortándome las uñas. Y Tejón, si sos vos, dije que nadie me molestara. Y eso incluye a los animales que me comían sus hermanitos. Disculpame, pero no soy ningún tejón, Dijo el hombre muy buen mozo que estaba parado al lado de la puerta. Soy Peter. Y tengo un hermano, pero no fue comida ni por vos ni por nadie, creo. Es todo lo que mi hermana puede decir. Y en ese momento Carmen quisiera estar más arreglada, con el pelo planchado y con sus medias favoritas. Veo que estoy en un mal momento, así que si querés me veré. ¿Qué necesitas? No, en realidad nada, simplemente me mudé hace poco acá y bueno, quería salir a recorrer el bosque. Pero veo que estás ocupada, así que mejor Esto me podría hacer fideos. ¿Fideos? ¿Tenés hambre? Oh, me muero de hambre. Si tenés un codillo para hacer pasta, yo me puedo encargar y vos hacés la salsa. Salvo si no te molesta cocinar para dos. Entonces el número exacto para el que quiero cocinar. Y en
a la ventana de la cocina, le guiñó un ojo, porque en realidad fue él el que le robó un mapa al... Le dejó en la puerta de la casa de Carmen. Entonces el tejón, que estaba muy contento porque lo había conseguido, se fue corriendo. Y Carmen se dio cuenta de que había dicho algo re importante, porque estaba cocinando algo para ella y para alguien más. Qué lindo tema que estás escuchando. Gracias. Voy a buscar los platos lindos. Y lo hace. Alguien no sabía nada de su hermana encontrando el amor en el bosque, ni de su otra hermana dejando la mansión y la vida de los ricos. Todo lo que sabía era sobre la guerra. Tuve muchos triunfos en mis 26 años. Tuve como 50 años en mis 26 años. Pero pelear es todo lo que sé. Hasta que un día, era noviembre, y la nieve empezaba a caer, y mi hermana llegó a un pueblo, como uno de los pueblos a los que había llegado. Nada más que acá había gente muy triste. ¡Mujer triste! Veo que estás triste. ¡Los atacaron! ¿Atacados? ¡No! Ah, entonces están por ser atacados. Mira que yo sepa, no. Ah, entonces ustedes son otro pueblo y vinieron acá a atacar. Disculpame que te contradiga, pero no estamos interesados en ningún tipo de ataque, ¿ok? ¿Y por qué están tristes? Porque tenemos hambre. ¿Hambre de guerra? No, hambre. De un pedazo de torta, de un paquete de galletas. ¿Tenés un paquete de galletitas? No, de una espada. Ay, pero es comible. No, es una espada. Entonces no nos sirve. Mira, allá hay un pueblo que están todos matándose. Pero me quedamos a ayudar a la gente, señora. Bueno, si te hace bien, si te hace feliz. No sé si me hace feliz, pero yo hago feliz a otra gente. ¡Matándolos! No, matándolos no. ¡Salvo! ¡Yo quiero salvarlos! Bueno, pero a nosotros no nos va a salvar matar a nadie. Ahora, cortar un pedazo de torta y dárnoslo. Un paquete de galletas y un pedazo de pizza. Eso sí nos salvaría. El problemita es que el pastelero del pueblo se enamoró y se casó con la chef del pueblo. Y se fueron del pueblo. Y cuando se iban, atropellaron al carnicero. Ahora tenemos una pastelería, un restaurante y una carnicería y no sabemos qué hacer con ellos. ¿Puedo ver la pastelería? La puerta está abierta. Alguien entra y ve los granos que necesitan molerse hasta hacerse harina. Ve el balde que necesita estar lleno de leche. Y ve un palo de amasar que necesita amasar y un batidor que necesita batir. Y también ve una cocina que necesita calor y movimiento. Vos, mujer triste, ayúdame a moler. Vos, ven ahí, necesito que vayas a buscar leche, que lo dejes una vaca. Necesito que busques agua, mucha agua y que la puedas hacer un balde. Y necesito que vayas a buscar leña y también necesito que busques bandejas para horno, rápido. Bien. Camino de madura por un delantal. Y todos los días, los habitantes del pueblo y yo ordenamos tortas.
durante la noche los habitantes del pueblo habían armado una verdadera cocina móvil. Hemos decidido, cocinas también, que no podemos darnos el lujo de perderte, así que... ¡Feli! ¡Súbete a tu cocina que nos vamos! Encuentra la felicidad junto a un montón de personas, un pueblo entero con el cual moverse. Y la tercera hermana, la felicidad se le está haciendo un poquito la complicada. Beatrix ya tiene 28 y camina de vuelta por la tierra. Cada 1 kilómetro más o menos se encuentra con 3 árboles de cerezos que crecen juntos y le recuerdan a sus hermanas. Cada grupo de árboles es un poco más alto que el anterior, lo que significa que está en la dirección correcta. Pero Beatrix no está acostumbrada a viajar bajo el sol. Le arden las quemaduras de los hombros y también le duelen los ojos de tanto entrecerrarlos. Igual los árboles me dan sombra. Gracias. Y de repente, Beatrix no se acuerda muy bien porque se fue tantos años atrás afuera del bosque. Y ya no tiene sentido seguir dando vueltas si no se olvidó de lo que estaba buscando. Hasta que un día el mundo se lo recordó. Hola. Hola. ¿Puedo usar un poco de tu sombra? Sí, claro. ¿Sos una viajera? Sí. ¿Cómo sabes? Quemaduras de sol. Al sol no le gustás. Bueno, vos también estás quemado. Sí. Al sol no le gusto. Una vez tuve una plantación de girasoles y los dejé que se murieran. Yo una vez tuve un bronceado permanente y lo dejé irse. Eso es triste. ¿Estos son tus árboles? Sí. No. En realidad me gustan estos árboles y me gusta que sean 3. ¿Estás viajando desde muy lejos? Desde el otro lado de la tierra. ¿Estás viajando hace mucho tiempo? 16 años. Qué curioso. Yo también me fui hace 16 años. Porque se murió tu jardín. Algo así. Es lindo verte de nuevo. También es lindo verte, Beatrix. ¿Estás yendo a casa? Estuve yendo a casa siempre, pero ahora estoy lista. ¿Eso quiere decir que voy con vos? Sí, papá, eso quiere decir. Y no dijeron más nada porque qué palabras hay para un momento como este, así que solamente se pusieron a caminar. Si sos una trilliza y compartís tu cumpleaños con otras 2 personas en el mundo, eso no quiere decir que tengan que festejarlo exactamente de la misma forma. Porque el cumpleaños es lo más valioso que uno tiene en la vida. ¿Estés preparado para él o no? Cumplí 31 en la costa de un gran océano, donde los amigos del pueblo y yo acampábamos esa semana. Al lado nuestro había una gran duna con un gran agujero, donde una vez hubo un faro, que un día simplemente desapareció. Y mis amigas hicieron un gran fuego, y yo cociné, porque no hay nada más divertido que inventar tu propia torta de cumpleaños. Cumplí 31 en la costa de un gran océano donde papá y yo acampábamos una semana. Al lado había un pueblo de dunas con un gran jardín de cerezo. Y cuando les dije que era mi cumpleaños, Ella también cumple hoy, ¿eh? me hicieron una gran fiesta y colgaron guirnaldas de los árboles de cerezos y bailaron con papá y conmigo y pusieron una canción que nunca había escuchado. Y no hay nada mejor que inventar tu propia canción de cumpleaños. Yo cumplí 31 en una casa en el bosque, sentada en una pequeña mesa de madera con una gran torta y una vela en el medio. Y del otro lado se sentaba Pedro. Y a mi izquierda se sentaba Leonel, que tiene casi 2. Y en mi panza, alguien que todavía no tiene nombre. Y Pedro y yo nos agarramos de las manos y Leonel jugaba con sus ojitos sobre la mesa
Pedro me dijo, No te olvides de pedir el deseo, y eso hice, porque no hay nada más divertido que inventar tu propio deseo de cumpleaños. Y el bosque aplaudió para mí. Y mis amigos bailaron para mí. Mi papá cantó para mí. Fue el Fue el mejor mejor cumpleaños cumpleaños que tuve. ¿Y ese día? Sentí. Estaban cerca. Y la historia está llegando al final y el mundo y sus distancias se están achicando. El paisaje vuelve a ser por primera vez en 20 años uno que Albién y Beatriz soñaron por la infancia. El olor del aire. El sonido de ese río. Y de repente Carmen empezó a poner flores frescas En los floreros, sí. Y entonces las hermanas empezaron a ver que el terreno descendía y empezaron a bajar por una gran montaña. Un día veo siluetas en las dos laderas y enciendo un fuego. Un día, desde la ladera, veo una columna de humo que sale de una chimenea en la casita del bosque. Y camino un poco más rápido. Y de repente llegaron a un claro en el medio del bosque, justo enfrente de una casita de madera. Veo a una esposa feliz junto a un hombre orgulloso y un niño tímido. Veo una gran cocinera con muchos amigos alrededor. Soy una valiente exploradora que encontró lo que fue a buscar. ¡Ja! 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 ¡Ja!